Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora María Raquel Gómez de Nieto Moreno. Estamos aquí en un nuevo programa de la Familia del Derecho. Recuerden que este es un programa del estudio de JC Abogados, haciendo justamente el programa de la Familia del Derecho. Recuerden que nuestro lugar de atención es en Avenida Alvear, 358 o 2760, primer piso. Esto es en Benavides. Estamos entre la calle Jujuy y La Rioja. Recuerden también que los días de atención es de lunes a viernes, 19:30 a 21. Estamos allí para atenderlos. Cualquier consulta pueden dirigirse directamente o bien, si no, concertar telefónicamente la entrevista como corresponde. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Rodolfo Nieto Moreno. Bueno, como dice mi esposa, podemos atenderlos en nuestra oficina en Benavides y, si Dios quiere, a partir de la semana que viene o eventualmente los primeros días de junio, estaremos atendiendo también nuevamente una vez por semana en San Martín. Después ya próximamente vamos a dar la dirección, pero vamos a tener un día por semana en San Martín para la gente que le queda más cómodo esa zona. Más que nada es a pedido de la gente, porque mucha gente está viniendo de esa zona a la oficina de Benavides, le queda atrás mano, y hay gente que le queda más cerca. Esta oficina es una oficina que queda en la calle Juan Domingo Perón. No sé si vos te acordás de la dirección, pero después vamos a transmitir la dirección exacta. Es en la calle Perón, cerca del centro, está bien ubicado, es una oficina en la calle y es una bendición porque podemos atender ahí a todos los vecinos de San Martín. 3 de febrero, la gente que le queda cerca a esa zona les va a quedar más cómodo, incluso a lo mejor gente de San Miguel que también viene a nuestra oficina, o José Cepaz, a lo mejor o se van a San Martín o pueden venir también a nuestra oficina acá en Benavides. Tenemos varios temas para comentar en el día de hoy. Sí, algunas consultas también que nos han llegado. Si querés, comenzamos con las consultas. ¿Cómo no? Muy bien. Nos hacen una pregunta, dice: ¿cómo puedo hacer para cobrar el salario de mis hijos, ya que el papá de mis nenes trabaja en blanco y no me lo puede pasar? ¿Qué se puede hacer? Gracias. Bueno, acá el tema es un trámite que tiene que presentarse en el ANSES, ir al ANSES directamente, plantear para que le saquen el salario familiar y se lo pasen directamente a ella para que pueda cobrar ella. Y hacer el trámite, es un trámite personal, tiene que ir al ANSES, ahí en el ANSES va a saltar que él está trabajando en blanco y va a tener que pedir, creo que es como que el mismo ANSES se ocupa de sacárselo y se lo pasa a la madre porque es la que tiene la tenencia, la que tiene la custodia del menor, ¿no? Así, exactamente. Tenemos otra consulta también. En este caso dice: hola, mi nombre es Valeria, yo quisiera averiguar respecto si hacen materias de accidentes de trabajo. Muchas gracias, bueno, buen programa. Sí, nosotros hacemos accidentes de trabajo, todo lo que es el trámite, el tema de la RT o el tema de accidente in itinere, trabajamos en todo lo que es laboral. Nosotros manejamos con la doctora y con nuestro socio, el doctor Vizcay, manejamos todos los aspectos del derecho e incluso el derecho previsional, que nosotros siempre dijimos, nosotros teníamos una abogada, pero como no estábamos nosotros conformes con el desempeño de la letrada, decidimos no tomar casos previsionales. Ahora hay una gestora previsional que, en caso de ser necesario, si ustedes tienen consultas previsionales, podemos derivarlo con la gestora previsional. Pero nosotros como abogados no hacemos derecho previsional, pero hay una gestora previsional que maneja ese tipo de temas, y si ustedes tienen alguna consulta para hacer, se la podemos derivar con la gestora con todo gusto. Así es. Bueno, muchísimas gracias, en este caso, Lorena. Bueno, después nos consulta Liliana, dice: quería preguntar respecto de si ustedes atienden asuntos de violencia familiar, ya que tengo un trámite y no me han ordenado las medidas aún. ¿Qué es lo que puedo hacer? Es raro Es porque, Liliana. sí, o sea, el trámite, las medidas, tanto de restricción de acercamiento o la exclusión del hogar, son medidas que las ordena de forma inmediata el juzgado de familia. No sé si habrá ido al juzgado de paz o al juzgado de familia, pero en ese caso le aconsejamos que pase por nuestra oficina. Nosotros podemos ir a ver el expediente y eventualmente hacer una presentación por escrito. Incluso hay veces que cuando uno hace la denuncia, cuando la víctima va y hace la denuncia, no presenta testigos. Entonces nosotros podemos hacer una presentación por escrito respecto de la violencia familiar, acompañar los testigos que haya habido, si es que tienen testigos respecto del hecho. Se amplía la denuncia y se pide que se ordenen las medidas, tanto de la restricción de acercamiento
como la exclusión del hogar si es que no se hizo la exclusión del hogar. Y en ese caso, una vez que están las medidas, hay que hacerlas efectivas y acompañar los oficios pertinentes a la comisaría de la zona, ya sea la comisaría de la zona de donde vive o incluso donde trabaja, o también la comisaría que, si es distinta a la comisaría de la zona donde vive, la comisaría también del colegio de los chicos en caso de haber menores, ¿no? Así es. Bueno, ya muchas gracias por los mensajes. Dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra, yo quiero hacer una consulta porque alquilé a unos inquilinos, se me venció el contrato y ellos no se van. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, es una causal de desalojo, se puede iniciar directamente el desalojo por vencimiento del contrato y es un trámite que es bastante rápido, no hay muchas cosas que discutir. Acá hay un contrato que no ha sido renovado y al momento de su vencimiento ese contrato directamente, al haberse extinguido el contrato, automáticamente, es más, sin necesidad de notificación alguna, porque ya el mismo contrato opera de notificación, se puede iniciar la demanda de desalojo y es un trámite que, pudiéndose practicar las notificaciones como corresponde, porque hay veces que o coincide con paros o la notificación a veces se ocupan de sacar la placa municipal del domicilio, pero pudiéndose notificar como corresponde, es un trámite que normalmente en 6 meses o un poquito menos podría ya estar la persona desalojada. Así es. En todo caso, bueno, los invitamos, en este caso, bueno, a la consultante a venir al estudio, así podemos darles el detalle de qué es lo que se necesita como documentación. Obviamente que el contrato de locación aquí va a ser la prueba fundamental porque el juez, viendo que se encuentra vencido este contrato, bueno, automáticamente tiene que inclusive también dar derecho de defensa y que la otra parte pueda como inquilino, en este caso el locatario, contestar la demanda en debida forma y a partir de allí pueda inclusive abrirse el juicio a prueba y una vez que eso ocurra, bueno, no hay tampoco como decía, o mejor dicho, como bien decía el doctor respecto de que no se puede entender como un proceso largo. Tengamos en cuenta sobre todo de que hay ya un contrato que está vencido y que es la prueba fundamental y que es lo que hace al proceso. O sea, el objeto del proceso directamente sería ese desalojo por vencimiento contractual. Pero bueno, le invitamos en este caso a Alejandra a venir al estudio para poder interiorizarse y que usted pueda juntar toda la documentación necesaria para poder ya iniciar el trámite. También tengan en cuenta que acá hay que tener 2 cuestiones. Hay que ver si la propiedad en el contrato mismo, primero dónde está ubicada y en el contrato mismo qué tipo de competencia y jurisdicción establecen, porque muchos contratos muchas veces se hacen en provincia, o sea, en una localidad determinada, y se establece como que ante contingencias o ante conflictos y controversias entre las partes van a sujetar la competencia a tribunales distintos o en jurisdicciones distintas a la donde está ubicada la propiedad. Tengan en cuenta que hay que ver allí en el contrato qué es lo que se establece para ver qué juez es el que es competente para entender en el desalojo, ¿sí? Sobre todo para evitar de que un juez se declare incompetente en este aspecto. Sí, más que nada también, por eso también es muy importante el hecho de que el contrato esté hecho en debida forma. Porque muchas veces nosotros nos encontramos con que gente dice, sí, porque yo tenía el contrato y vienen con el contrato, son esos contratos que venden las librerías, completados en forma manual, mal completados, carente de datos, hay datos que les faltan, los números de documentos no están bien tomados, le pedimos si tienen fotocopias del documento del locatario y no lo tienen. Entonces, ese tipo de cosas se pueden evitar cuando usted tiene propiedad para alquilar, contratando un abogado para que el abogado haga como corresponde el contrato de locación y se evitan ese tipo de inconvenientes. O sea, acá el contrato de locación es fundamental, porque es la prueba en el caso de la extinción del contrato, o sea, por el vencimiento del mismo. Ahora, muchas veces si el contrato está mal hecho o las firmas están mal hechas, no se ha puesto aclaración de firma ni número de documento, hay veces que ese contrato, la persona a la que uno demanda dice, no, esa no es mi firma, después uno tiene que ir a una pericia caligráfica y todo ese tipo de cosas demoran un expediente. Son chicanas que puede presentar el demandado. Por otra parte, también tenemos infinidad de casos que la gente dice, tengo mi casita y en el fondo dice unos departamentitos y los alquilo así de palabra, pero le dije, el contrato es por 1 año y está el contrato vencido. No, no está el contrato vencido. Si usted no hizo un contrato por escrito como corresponde, el contrato no está vencido. Y se presume que todo contrato hecho para vivienda es por un plazo de 2 años. Así que si usted de palabra le dijo que esto era por 1 año o por 6 meses, está equivocado. Por eso es que usted tiene que consultar con un abogado antes de tener los problemas.
Sí, también tengan en cuenta que aquellas personas que se constituyen en garantes de locatarios en este aspecto, mucha gente garantiza con su sueldo, con propiedades, como garantía. Tengan en cuenta que ante la falta de pago, no por el vencimiento contractual, sino ante la falta de pago de los cánones o de los alquileres adeudados, ustedes corren el riesgo de que se haga la ejecución de esa garantía. Entonces, nos encontramos frente a un proceso legal donde se va a ordenar el desalojo del inquilino, pero a su vez también se va a seguir adelante una ejecución de cánones o alquileres adeudados y que se va a trabar embargo. En el caso de las propiedades, bueno, en la propiedad inmueble. Y en el caso del sueldo también, porque es una garantía que de alguna manera garantiza, por eso la palabra lo indica, el cumplimiento en este caso del locatario. Por eso es importante que aquellas personas que tal vez estén por salir de garante lo piensen 2 veces, sobre todo porque si ante el incumplimiento del locatario va a implicar automáticamente la ejecución de la garantía. Eso por un lado. En el caso de los juicios de desalojo, es importante saber también a quién se alquila. Muchas veces es importante tener referencias si se tiene un lugar laboral estable. En el caso, digo, de los inquilinos, a los efectos de evitar esto de que, bueno, directamente son personas que no tienen un trabajo registrado y quedan sin empleo. Frente a eso, bueno, viene el incumplimiento. Tengan en cuenta de que en los contratos de locación siempre es importante que ese contrato sea hecho por escrito. Hagan hincapié en qué es lo que también lo que cubre o cuáles son las obligaciones que tiene en este caso el locatario a su cargo, que no solo es el pago del alquiler, sino también de servicios, de impuestos, o sea, todo tiene que estar bien establecido. Lo que no se establece, lamentablemente, luego se podrá presumir por el Código Civil, pero lo importante es que todo esté taxativamente establecido en el mismo contrato para evitar justamente de que se trate de conflictos legales y que esto después llegue a la instancia judicial y que eso también traiga una controversia ante el juez. Bueno, continuamos con una consulta más, donde nos dicen, bueno, les hago esta consulta, dicen, bueno, el programa, el tema es así, dice, tengo una sucesión donde mi padre tiene propiedades en Salta, pero él falleció en Buenos Aires. ¿Es verdad que tengo que contratar a un abogado en Salta? Nos dice en este caso María de Las Tunas. No. No es correcto. O sea, la sucesión, la ley que rige la sucesión es la ley del último domicilio del causante. ¿Qué quiere decir esto? Si él vivía en Las Tunas, la ley que rige es la ley de la provincia de Buenos Aires. La sucesión tiene que iniciarse en los juzgados de San Isidro. Si él hubiese fallecido en Salta, sí, uno puede fallecer en la provincia de Buenos Aires y tener propiedades en el interior del país, y la sucesión se hace en el último domicilio del causante porque la ley, el Código Civil establece que esa es la ley vigente, esa es la ley aplicable al juicio sucesorio. Y después, si tiene propiedades allá, una vez que uno tiene la declaratoria de herederos, esa declaratoria se inscribe en el registro de propiedad correspondiente, en este caso sería el registro de propiedad de la provincia de Salta. Pero no hay ningún inconveniente con iniciar la sucesión acá, que de hecho es la ley aplicable, como vuelvo a repetir, el último domicilio del causante. Un día vamos a tratar el tema de las leyes aplicables, porque también hay mucha confusión. En el caso del divorcio también tengan en cuenta de que no es del lugar de donde ustedes se hayan casado. Digo esto para el caso de parejas o matrimonios que se han casado en Capital Federal y que siendo que su último domicilio luego es en provincia, vamos a suponer General Pacheco, bueno, el juez que va a entender en el divorcio no será el juez del matrimonio, donde se celebró el matrimonio, sino será el juez del último domicilio conyugal. Por eso tengan en cuenta que al igual que las sucesiones, cambia el domicilio y cambia también la competencia de los jueces que van a entender en esta materia. Por eso es importante ceñirse sobre todo a la parte legal y acudir a un abogado que los pueda asesorar y de alguna manera, como en el caso de María de Las Tunas, que agradecemos su mensaje, no tenga esta duda de que si dónde tiene que iniciar la sucesión. El Código Civil, que es nacional, establece una sola competencia, que es la del último domicilio del causante, así que imposible de alguna manera sería María que le hayan asesorado de que esto tiene que tramitar en Salta, a pesar que las propiedades estén en Salta. Sí, así que puede tranquilamente iniciar la sucesión. O sea, María, gracias por tu consulta. Lo mismo, si cualquier cosa, si querés iniciar el trámite sucesorio, podés pasar por nuestra oficina en la Avenida Alvear, 358, primer piso, entre Jujuy y La Rioja, a media cuadra de la Plaza de Benavides, y ahí te vamos a ampliar, si querés, lo que se necesita para poder iniciar el trámite sucesorio acá en
los Juegos de San Isidro. Exactamente. También les recordamos a nuestros clientes, y en este caso televidentes, de que también tenemos abogados, en este caso en Santiago del Estero. Digo, para aquellas personas, haciendo, digamos, mención a la consulta de María, gente que tal vez tenga, sucede al revés, de que fallece. De hecho, está matriculada. Exactamente, de que falleciera en Santiago del Estero con último domicilio allí y las propiedades sean de Buenos Aires, bueno, la asociación tiene efectivamente que tramitar en la provincia de Santiago. En este caso, bueno, para aquellas personas que necesiten hacer trámites en aquella provincia, bueno, nuestro estudio tiene también competencia, obviamente, para trabajar en esa provincia. Vamos a una breve pausa. Está bien. Si les parece, entonces, a los televidentes, recuerden que estamos haciendo el programa de la Familia del Derecho. Propiamente somos los doctores Nieto Moreno del estudio de JC Abogados. Tenemos, ya les dije, nuestros horarios y días de atención son de lunes a viernes, 19:30 a 21, y estamos en Avenida Alvear 358, primer piso, en Benavides. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más La Familia del Derecho. El sobrepeso y la obesidad son una epidemia en aumento en todo el mundo. En Argentina, 6 de cada 10 adultos presentan sobrepeso u obesidad. En niños y niñas en edad escolar, 1 de cada 3 tiene sobrepeso y el 6% obesidad. Una mala alimentación nos puede ocasionar enfermedades graves como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y cáncer, entre otras. En los últimos años la situación empeoró. La comida casera se reemplazó por alimentos y bebidas envasadas, muchos de ellos con alto contenido de grasas, azúcar y sal, sumado a que cada vez nos movemos menos. Comer saludable depende de varias cosas: la cantidad y calidad de lo que consumimos, cómo nos enseñaron a comer de chicos, las tradiciones del lugar donde vivimos, las publicidades, el acceso a algunos alimentos, el costo juega un papel muy importante, pero siempre dentro de cada presupuesto uno puede mejorar la alimentación. Para cambiar algunos hábitos en nuestras familias puede ayudar mucho elegir alimentos preparados en casa, llevar siempre a mano una fruta, limitar el consumo de bebidas azucaradas, no agregar sal a las comidas, comer más verduras. Y recordar que una vida activa, un peso saludable y una alimentación variada previenen enfermedades y hacen que te sientas mucho mejor. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Bueno, continuamos con el programa La Familia del Derecho. Les quería comentar un fallo respecto justamente al desalojo que estábamos hablando recién. Es un fallo interesante porque muchas veces cuando nosotros iniciamos demandas de desalojo planteamos la necesidad siempre de hacer un mandamiento de constatación cuando hay muchos ocupantes. Siempre se dijo eso a los efectos de identificar a todos los ocupantes del inmueble. Porque muchas veces uno hace contra uno que conoce y después los demás los desconoce y la demanda, el juez establecía, bueno, tiene que identificar a todos los ocupantes del inmueble y en qué carácter ocupan dicho inmueble. Eso era un tema que siempre se manejó de esa forma. E incluso muchas personas tenían la falsa certeza de decir, bueno, no, hay chicos, hay perros, olvídate, no te van a sacar del inmueble. Si tenés un enfermo y el lanzamiento no viene con orden de traer una ambulancia, te vas a quedar un año más. Bueno, este fallo tira por tierra todas esas creencias populares donde la gente dice, no, si tenés chicos no te van a sacar. Ojo con eso, porque si hay chicos, los fallos también están saliendo contra todos los ocupantes del inmueble. Acá dice, la sentencia de desalojo se hace efectiva contra todos los que ocupan el inmueble, aun cuando no se hayan presentado en el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que en el transcurso del mismo juicio hay un terreno ocupado y mientras dura el juicio y se hizo una casilla más en el fondo y otro agarró y puso 4 palos y una lona y también se mudó otra familia más con chicos. Y entonces creen que a lo mejor uno ya tiene sentencia de desalojo, tiene el lanzamiento, va con el oficial de justicia y va y se identifica y dice, bueno, a ver, el señor Pérez. Dice, no, sí, acá está el señor Pérez, pero las otras familias no
no tiene nada que ver con este lanzamiento. No, el lanzamiento es contra todos los ocupantes. Es un mandamiento amplio. Y si hay chicos, también salen los chicos. ¿Por qué? Porque acá en el fallo que nos ocupa, se presentó en su momento. O sea, la Cámara de Apelaciones de lo Civil remarcó que la sentencia de desalojo es efectiva contra todos los ocupantes, contra todos los que ocupan el inmueble, aun cuando no hayan sido mencionados en la diligencia de notificación o no se hayan presentado en el juicio, por lo que no resulta lógico deducir que quedan excluidos los menores. La defensora de menores se había presentado en el expediente, como va a ser en muchos otros expedientes, planteando el tema de que deberían, previo a efectivizar el lanzamiento, encontrarle una salida habitacional a los menores. Entonces, el planteo lógico de los jueces es cómo se les va a trasladar a la parte actora en este juicio la carga de resolverle un problema habitacional que tendría que haber sido resuelto en todo caso por los padres de los menores. No es una carga que le corresponda resolver a la parte actora de un juicio, porque acá tenemos dos derechos en pugna, que sería el derecho de habitación por un lado de estas personas, pero está el derecho a la propiedad por el otro. Sí. Entonces, con muy buen criterio, esta Cámara resolvió que la sentencia se haga efectiva contra todos, inclusive los menores, y rechazó el recurso planteado por la asesora de menores que pretendía estirar el plazo en virtud de que los menores iban a quedar desamparados. Así que esto lo comentamos porque muchas veces hay una falsa creencia de que no, vos tenés chicos, no te pasa nada, quédate tranquilo, no te van a desalojar. Ojo, porque este fallo es un fallo reciente y este es el criterio con el que se va a manejar de ahora en más la justicia. Sí, tengan en cuenta que en las acciones de desalojo verán que hay procedimientos que dicen actor, o sea, el nombre y el apellido del actor, contra ocupantes y dice la calle. Eso sobre todo se da en aquellos casos donde se desconoce, por eso el mandamiento de constatación, se desconoce quiénes son o cuál es la identidad de cada uno de los integrantes. Entonces, ¿qué es lo que se hace judicialmente previo a correr traslado de la demanda? Se envía, pues obviamente por orden judicial y a pedido de la parte que está haciendo el juicio, se ordena el mandamiento de constatación a los efectos de que un oficial de justicia se presente en el domicilio sujeto a desalojo y a partir de allí constate quiénes son cada uno de los integrantes. Hablo de los integrantes a nivel de personas mayores de edad. Obviamente dejará constancia tal vez la existencia de menores, pero constate la identidad de los mayores y además pregunta en qué carácter están ocupando, si son en carácter de terceros de buena fe, en carácter de compradores de la propiedad, o sea, en qué carácter, inclusive en carácter de locatarios. Volvemos a repetir, el mandamiento de constatación se hace al solo efecto de poder determinar quiénes son los que ocupan y a partir de allí la justicia sacará la orden no solamente para los que estén individualizados, sino también para todo aquel ocupante, incluido subocupantes, inquilinos, subinquilinos, que estén en la propiedad y que obviamente la orden de desalojo también los abarque. Distinto es, en el caso de la consulta que nos hacía en el anterior bloque respecto del desalojo, cuando ahí lo que se tenía era un vencimiento contractual. Es decir, que cuando vence un contrato del inquilino hacia el propietario, bueno, directamente el propietario tendrá que iniciar la acción legal con nombre y apellido del inquilino, pero también el abogado tendrá que ampliar esa orden para el supuesto caso de que también haya otros ocupantes que convivan también con el inquilino. Sí, otra consulta que nos habían hecho en estos días era respecto de una persona que tenía deudas bancarias, las cuales habían sido saldadas, tenía el correspondiente aviso, certificado de cancelación de deuda y Veraz, la organización Veraz, no lo había sacado del listado de morosos incobrables y estaba figurando ahí con una situación 5, una cosa así que lo perjudicaba comercialmente, le impedía acceder a préstamos, a créditos y eventualmente también a conseguir otras tarjetas de crédito. Esto no tiene que ser así en virtud de que la deuda había sido cancelada. Entonces, cuando la deuda es cancelada, la entidad bancaria tiene que informar a las organizaciones que tienen tanto Veraz como todas las organizaciones de informes comerciales.
ese informe ellos tienen la obligación de ponerlo a la vista, o sea, cada persona que consulta su propio Veraz, o si no, la gente que quiere, los comerciantes que van a sacar el Veraz, tienen que encontrar ahí y dice, bueno, ellos pueden mantener por un tiempo la deuda, pero al costado tienen que poner que la operación ha sido cancelada. Si eso no pasa, hay que enviar una carta de documento a la organización Veraz a los efectos de que retire en forma inmediata su nombre, que no figure como moroso, o eventualmente que ponga que la obligación ha sido cancelada al costado de la deuda. De esa forma no va a afectar la posibilidad de conseguir otros créditos, si no está... lo hace figurar en Veraz cuando usted ya tiene la obligación cancelada. Claro, eso es un perjuicio, digamos, un daños y perjuicios que está ocasionando en este caso la organización Veraz, al punto tal de que no lo saca o no quita, digamos, su nombre dentro de esa base de datos de deudores. Entonces, es importante saber de que eso tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son? La imposibilidad de que usted pueda acceder a otro crédito, a otro préstamo por otra entidad financiera o crediticia, bancaria. Entonces, es importante saber de que dentro de que usted figure en Veraz, ningún préstamo, ningún crédito, ningún subsidio, digamos, o apoyo o empréstito usted pueda contraer como consecuencia que está incluido y está, digamos, está dentro de ese registro de base de datos deudora. Entonces es importante saber de que no tiene que quedarse una vez de que se abone, automáticamente tiene que sacarse el Veraz a los efectos de determinar y verificar si su nombre sigue incluido allí, en esa organización, en esa base de datos. De ser así, bueno, como dijo el doctor, tendrá que arbitrar los medios para enviar una carta de documento a Veraz, que es la manera correcta en que usted tiene que intimar, bajo procedimiento de hacerlo responsable por el hecho de que, o la omisión misma digamos, de quitar de ese registro, o de dar de baja de ese registro de deudores, que Veraz le esté ocasionando al respecto. Sí, lo mismo... Este tipo de circunstancias se da, es muy común, más común de lo que uno cree. Y lamentablemente, muchas veces uno ni se da cuenta por qué está en Veraz. O sea, acá estamos hablando de una obligación que tenía con una entidad bancaria, pero hay casos en los que por una deuda que quedó un saldo, uno se pasó de compañía telefónica. De golpe, uno estaba con una determinada compañía telefónica, se pasa a otra compañía telefónica y sigue hablando sin ningún inconveniente, y quedó un pequeño saldo de 150 pesos. Ese saldo de 150 pesos sigue generando intereses, y de golpe usted se encuentra con que un estudio jurídico le manda una intimación por celular o le manda una carta a su domicilio y le dice que usted debe 1.750 pesos en concepto de deuda por el uso de telefonía celular, y usted no sabe de dónde surgió esa deuda. Esa deuda es consecuencia de ese puchito que quedó, esa deuda chica que había quedado, que no se canceló cuando usted cambió de compañía, y lamentablemente eso fue aumentando, generando intereses, y cuando se hace un monto más o menos razonable lo pasan a cobranzas de estudios jurídicos, y después ¿qué hacen? Usted no paga, automáticamente lo anotan en el Veraz como moroso. Sin perjuicio de que la deuda se incremente, que la deuda a su vez no solo es la deuda del capital, sino va a ser los intereses más los honorarios de los abogados que van a ejecutar esa deuda. ¿Por qué? Porque una vez que esa deuda se congela, empieza a sumar y acumular los intereses. Se pasa esa carpeta a lo que es asuntos legales, al departamento de legales, y a partir de allí es el abogado, juntamente para poder llegar a un acuerdo, que hay que cancelar los honorarios del abogado sumado a la deuda y el capital y los intereses. Es decir, es importante saber que cuando ocurre eso, automáticamente se tienen que poner en contacto con la empresa de telefonía celular a los efectos de poder llegar a un acuerdo. Hoy por hoy las compañías están llegando a un acuerdo sin necesidad de tener que entrar a litigar o a negociar con un abogado. Pero lo importante es que si le quedó esta cuestión, no se quede y no duerma en los laureles, como bien se dice, sobre todo porque ese importe va a quedar como deuda capital y luego va a sumar los intereses, y lo que antes era 1.700 pesos puede llegar a ser 10.000 pesos. Sí, otro tema que quería comentar por otras consultas que han venido al estudio. Han venido un par de casos respecto de filiaciones, ¿no? Entonces tenemos casos en los que los padres quieren reconocer a sus hijos por un lado, y las madres no quieren que el padre los reconozca, a veces impiden la realización de los ADN, y por otro también tenemos chicas que quieren que sus padres reconozcan a los chicos y que le den el apellido como corresponde, tienen el derecho de identidad, y lamentablemente los padres no quieren hacerse cargo de los chicos. En ambos casos se puede iniciar tanto la acción de reclamación de
de filiación paterna, como el juicio de filiación, juicio de reconocimiento de paternidad, se puede iniciar. La amplitud de prueba es enorme, se puede traer fotos que acrediten que él conocía al menor, fotos que acrediten también el vínculo, el noviazgo que han tenido, testigos, cartas, si tiene hasta los mensajitos de WhatsApp, si los guardó, también es prueba hoy, se imprime, el Facebook hoy también es prueba, se mandaban mensajitos por Facebook, todo eso es prueba. ¿Por qué? Porque han llegado a negar fotos. Nosotros hemos tenido juicios donde tenemos casi un álbum de fotos y el tipo negaba, ese no soy yo, negaba las fotos, pensaba que habíamos hecho un álbum trucado poniéndolo a él al lado del bebé. Cosas ridículas, pero pasa. Entonces uno tiene que tener todas las pruebas, todo sirve. Los mensajes de WhatsApp, los mensajes que hayan mandado por Facebook, los mensajes que tengan por cartitas, se hace una pericia caligráfica y también se puede probar. Testigos de la relación, si hay amigos, familiares, sirve, todo eso sirve. Ténganlo en cuenta porque eso es un elemento a tener muy importante, porque si no se realiza la prueba de ADN, nosotros tenemos que probar de alguna manera la paternidad. Si no hay el ADN, el padre, o presunto padre, que no se presenta a hacer el examen de ADN, tiene una presunción en su contra. Pero esa presunción hay que acompañarla con pruebas. Entonces, los testigos son prueba, los mensajes como acabo de decir, las fotos, todo eso es prueba. Si de golpe, a lo mejor no le había pedido, pero estaba pasando plata todos los meses y le hacía un depósito para que compre cosas o le compraba pañales. Bueno, eso también es prueba. O sea, si tiene forma de probar que le hacía ese depósito todos los meses, también es prueba, porque eso se llama posesión de estado de hijo y eso también sirve como prueba. Muchas veces pasa eso, muchas veces dicen, no, sí, yo no me interesa darle el apellido, pero y te pongo 500 pesos por semana para que compres la leche y los pañales. A veces hacen eso. Entonces, si usted tiene la forma de probar que todas las semanas hacía ese depósito y tiene forma de, porque a lo mejor lo hacen por medio de home banking, entonces salta la cuenta de origen de donde salen los fondos, esa es una prueba muy importante. Entonces, son todas cosas que nosotros comentamos porque son pruebas a poder, o sea, pruebas que se pueden desarrollar en el juicio en caso de que el demandado no quiera someterse voluntariamente a un examen de ADN. Sí, recuerden ese aspecto que muchas madres nos preguntan y dicen, bueno, no tiene el apellido paterno, pero ¿puedo reclamarle alimentos? Porque esa es la otra pregunta. En realidad, hasta tanto no se realice y no se termine con el juicio de filiación en donde se le otorgue el apellido, no se puede reclamar alimentos, a no ser que en el juicio se establezca una cuota provisoria o, digo, criterio de cada juzgado. Nosotros hemos tenido juzgados dentro del Departamento Judicial de San Martín, donde en la misma sentencia fijaba como alimento provisorio determinada cantidad de dinero porque se había salido una sentencia donde se hacía lugar a la demanda y por ende se consagraba y se ordenaba llevar adelante la inscripción con el apellido paterno por entender de que el padre se había negado a hacerse el examen de ADN, no proporcionó, ni propuso los testigos pertinentes a su defensa, no contestó la demanda. O sea, muchos puntos en contra donde la justicia no le quedó otra que de alguna manera trabajar lo que serían indicios a favor de la parte actora y en ese caso resolvió en contra del demandado mandando a llevar adelante la inscripción con el apellido paterno del menor. Pero al margen de eso, como caso novedoso, es la posibilidad obviamente de que le fijaban cuota provisoria. Y no solo eso, no obstante eso, sino también la fijación de una suma de dinero en concepto de daño moral, porque se entiende que la falta de reconocimiento paterno en tiempo y forma trae acarreado daños y perjuicios, que obviamente luego va a estar estimado por su señoría al momento de dictar la sentencia como corresponde. Sí. Bien. Y otra cosa, antes pensé que ibas a hacer un comentario, también tengan en cuenta de que el padre que no reconoce no tiene derecho de visitas. Quiero decir esto por el tema de que muchas madres, como así dicen, bueno, no tiene el apellido, no puedo exigir cuota o quisiera exigirle cuota, bueno, para eso tiene que haber reconocimiento. También muchos padres, sin reconocer a sus hijos, pero que ya están haciendo trato de padre a hijo, automáticamente también quieren ellos también hacerse de un derecho de visita. Tampoco corresponde, porque no hay un reconocimiento filial
correspondiente. Una vez de que realicen el reconocimiento como corresponde, recién ahí se podrá hacer o por lo pronto hacer el reclamo por comunicación con hijo para que ese padre pueda tener el contacto o lo que antes llamábamos régimen de visitas correspondiente. Sobre todo porque se entiende de que una vez que se ejerce el derecho y una vez que hay ese reconocimiento, de allí emanan los derechos y las obligaciones de ambas partes. En el caso del padre tendrá derecho de visitas, pero también tendrá una obligación alimentaria que cumplir. Sí, obvio, esto se extiende también a los abuelos, ¿no? Porque hay casos en los que el chico no se quiere hacer, son chicos, nosotros tenemos casos de chicos que tienen 19 años, 20 años, y los chicos no se quieren hacer cargo, el padre no se quiere hacer cargo, pero los abuelos quieren tener el derecho de visita. Los abuelos tampoco tienen derecho de visita, porque desde el punto de vista jurídico tampoco son abuelos. O sea, para en el caso de padres que no han reconocido a sus hijos, es lo que estamos hablando, hablemos bien claramente para que los televidentes por eso estamos entiendan, hablando de eso. porque derecho de abuelos de visitas hay, pero siempre y cuando se hable de padres que están han reconocido debidamente a sus hijos. Sí. Obvio, pero estamos hablando de afiliación. Si el padre no reconoció en debida forma a la criatura, los abuelos no tienen derecho, porque muchas veces pasa que los abuelos dicen, no, pero yo quiero ver a mi nieto. Perfecto, entonces si querés ver a tu nieto, decile a tu hijo que reconozca a su hijo y de esa forma tu nieto va a poder ir a visitarte. Hasta tanto no esté reconocido en debida forma, no se puede. O sea, eso sí, ocurre en estos casos, sobre todo en jóvenes que tal vez son todavía, sobre todo son muy jóvenes y que tal vez no asumen la responsabilidad que es de ser padre. Entonces hablamos de chicos que tienen 18, 19, 20, 21, 25 años, de que a veces todavía se sienten de que son chicos y no asumen las responsabilidades que genera tener un hijo. Entonces, frente a eso es lo que el doctor bien dice respecto de los abuelos, que son los que vienen a intervenir tratando de suplir ese contacto que debería tener el hijo, o mejor dicho, el padre, con respecto a su hijo. Como abuelos se entienden, pero primero tiene que haber ese reconocimiento para que luego devenga el derecho que tienen los abuelos también respecto de los nietos. También haciendo alusión a este tema y tomando un poco las palabras del doctor, tengan en cuenta que el derecho de visita sí es para los abuelos tienen la posibilidad de ir a reclamar judicialmente frente a la negativa de que su hijo o su nuera impida el contacto, o su hija o su yerno le impidan el contacto con sus nietos. Es importante saber que es un derecho de visitas que le asista a los abuelos que no conviven con los nietos y que está sujeto al criterio del juez para que le fijen un régimen de visitas. Puede ser un régimen de visitas de un día, de unas horas, de una vez por semana, de un fin de semana, o sea, estará sujeto a lo que su señoría determine, pero es importante saber que los abuelos son los únicos familiares, en principio reconocidos legalmente, que tienen derecho de visitas, al igual que los padres no convivientes. Claro, no los tíos. Exactamente. Porque muchas veces nos vienen con consulta y dicen, pero yo quiero hacer un régimen de visitas porque mis hijos quiero que se vean con sus primos. No existe el derecho legal. Uno puede eventualmente tratar de iniciar una mediación a los efectos de tratar de hacer algo extrajudicial para que se establezca un régimen de visitas, pero desde el punto de vista jurídico no hay una obligación legal que diga establecer tal día como régimen de visita de los tíos. Lo que sí hay es una obligación, un régimen de visitas de los abuelos, que se puede establecer un día. Distinto, que haga la acotación, distinto del que tiene como derecho de visitas el padre, ¿sí? Porque muchos papás lo que hacen optan porque ese día que le tocan, llevarlos a la casa de los abuelos. Sepan los abuelos que no tienen que sujetarse al régimen de visitas del padre, que a lo mejor usted tiene que, o impide que su nieto esté con el padre, pudiendo ir a comer o tener alguna salida que implica un contacto aún mejor y mayor con el padre, y que esto obliga a que los abuelos tengan en ese ratito muy acotado, tener el derecho de visitas hasta muchas veces a escondidas de la otra parte. Sepan que los abuelos, salvo que tengan algún impedimento legal, tienen derecho de visitas como corresponde. Bueno, vamos, porque ya nos queda el último bloque, ya en el próximo bloque hacemos una breve pausa. Recuerdo que hacemos el programa de la familia del derecho del estudio de JC Abogados. Tenemos estudio en Benavides, vamos entonces a una breve pausa y ya volvemos con más la familia del derecho. ¿Sabías que el cáncer bucal es una enfermedad altamente invasiva y que lo pueden tener personas de cualquier edad? Afecta a la lengua y también puede desarrollarse en labios, cara interna de mejillas, paladar, encías, piso de boca, glándulas salivales y maxilares.
Cada año se diagnostican 3.000 casos de cáncer bucal. Y el 30% de los pacientes manifiestan no haber tenido ningún síntoma antes del diagnóstico. El abuso del alcohol y el tabaco se relaciona directamente con la enfermedad, con el cáncer bucal. Y la combinación de ambos factores aumenta 15 veces el riesgo de contraer un cáncer bucal. Otros factores de riesgo pueden ser una pobre higiene bucal, dientes rotos, dentaduras que lastiman, una dieta pobre en verduras y frutas y la infección por el HPV, el virus de papiloma humano. Monotributo cambió y queremos que te informes. Ahora, más ciudadanos pueden ser monotributistas. Te contamos cómo te afectan los cambios que se implementaron y qué tenés que hacer para estar al día. Este año cambiamos los valores de los parámetros y de los montos a pagar. Si ya sos monotributista, vas a estar en una categoría inferior a la que estabas en diciembre. Y a partir del 10 de enero podés recategorizarte. Tenés tiempo hasta el 30 de enero. Imprimir el formulario 960, data fiscal, con tu nueva categoría. Inscribirte si aún no lo hiciste. Si vas a pagar con un volante electrónico de pago, BEP o débito automático, lo vas a hacer con los nuevos valores. En cambio, si vas a pagar en forma presencial, te pueden cobrar los montos anteriores para enero y febrero. No te preocupes, la diferencia vas a poder ingresarla hasta el 31 de mayo con el formulario 155 y no generará intereses. Para más información, ingresá a afip.gov.ar/monotributo. Tu parte importa. AFIP, el valor de cumplir. Bueno, muy bien, volvemos ya en los últimos 5 minutos del programa con una consulta. Dice, hola, buenas tardes. Tengo a mi hijo detenido por un tema de homicidio. Quisiera saber si ustedes toman estos casos. Bendiciones. Sí, nosotros hacemos derecho penal. El doctor Vizcay y yo nos ocupamos de derecho penal en Capital, Provincia de Buenos Aires y causas federales en todo el país. Así que en ese sentido no hay ningún inconveniente. En todo caso, pase por el estudio con los antecedentes que tenga el caso, las copias de que tenga alguna notificación, algo como para poder nosotros interiorizarnos respecto de la causa y bueno, incluso ver también si el chico tiene antecedentes o no. Todo eso modifica también la posibilidad de defensa. Ya de por sí le adelantamos que un caso de homicidio es un caso complicado y bueno, habría que ver los elementos de prueba que constan en el expediente, pero la esperamos en el estudio cuando usted quiera, de lunes a viernes, 19:30 a 21, nuestra oficina en Benavides, así charlamos personalmente respecto del caso, pero sí hacemos derecho penal. Sí, recuerde, bueno, que es importante saber de que usted tenga toda la documentación que, digamos, se requiere en estos casos, que es si tiene dónde tramita la causa o número de expediente. De esa manera va a ser mucho más fácil poder encontrar el expediente y poder verlo y a partir de allí, bueno, poder hacer un detalle de cuál sería la defensa que se tomaría en el caso, obviamente, de poder analizar. Sepan que en cuestiones penales, cada caso es de manera particular, porque acá se tienen en cuenta si hay antecedentes penales, si el chico directamente, o en este caso su hijo, ha caído por primera vez en este tipo de delitos, si tiene que ver con el delito que se le imputa, porque muchos pueden hasta horrorizar de que uno dice está detenido por homicidio, y hay muchas cuestiones o muchas causas judiciales donde mucha gente también está detenida, no digo de manera injusta, pero de alguna manera muchas veces no tienen que ver con el delito y están simplemente relacionados a ello, y es una manera de poder desvirtuar y despegarlo, por decirlo, utilizando términos penales de esta causa. O sea, es importante que usted venga, nos interioricemos de qué, cómo y por qué está allí detenido y obviamente adentrarnos en el tema para poder aplicar una defensa. Lo que nosotros siempre decimos en todo lo que es causas penales en general, que lo interesante es tratar de trabajar lo más rápido posible. O sea, desde el momento de la detención, póngase en contacto con un abogado. No espere que vaya el defensor oficial y después que le bajan la preventiva, comunicarse con un abogado. Traten de conseguir un abogado particular si es posible, porque muchas veces van a estar detenidos 30 días, 40 días o 60 días
personas que podrían haber sido escarceladas en el momento de la detención. Hay delitos que son escarcelables, hay cosas que un abogado particular puede hacer, un defensor oficial le va a decir no declare, va directamente, después lo vamos a ampliar. Cuando una persona es inocente puede declarar, uno puede ejercer el derecho de defensa, que es la declaración indagatoria, aclarar las cosas como corresponde y no estar detenido, porque lo interesante es no estar detenido ni un día, porque de 30 días, 60 días después sale, no es así. Una persona inocente no tiene por qué ir detenida. Y por eso nosotros recomendamos que a partir del momento de la detención, automáticamente llame al abogado a la hora que sea. Nosotros tenemos los celulares prendidos las 24 horas porque atendemos urgencias penales. Llame a la hora que sea, en ese sentido no hay inconveniente, pero nosotros nos presentamos en la comisaría, se arregla el tema, se habla con el comisario, se trata de ver cómo es la situación, interiorizarse, tratar de informar a los familiares, saber cuál es el problema por el que se encuentra detenido su hijo, tratar de actuar con celeridad. En las causas penales hay que tratar de moverse rápido siempre, porque muchas cosas pueden ser evitadas trabajando con celeridad y en este caso aprovechando el momento de ver cuando las cosas están frescas, ver si hay testigos, hablar con la gente en el momento, porque si uno habla después a 50 días, 60 días, ya es tarde, uno no se encuentra con... hay gente que no encuentra los testigos como corresponde. O sea, la realidad es que es muy importante y facilita la tarea del abogado cuando uno puede presentarse en la comisaría y tratar de... ahí están entrando mensajes, por eso suena permanentemente. Sí, estamos un minuto de programa. Bueno, sí, lo importante saber entonces es que, señora, estamos a su entera disposición obviamente para lo que guste, se acerca al estudio, así podemos ver el tema en detalle. Bueno, agradecemos como siempre a nuestros pastores, los apóstoles SICA, que nos permiten hacer el programa de la Familia del Derecho. Los esperamos, Dios mediante, al próximo programa de la Familia del Derecho. Dios los bendiga. Bueno, las consultas que quedaron pendientes las estaremos contestando fuera del programa. Gracias a todos por sus mensajes, siguen entrando mensajes. Que Dios los bendiga mucho y nos veremos en el próximo programa de la Familia del Derecho.